Hermanos, Cristo se pasea en este lugar, hermanos, y Señor Jesús reprenda el espíritu que anda aquí haciendo su maldad. Pero gloria a Dios, hermanos, gloria, aleluya. Cristo es grande y es maravilloso, hermanos, porque sin Él nosotros no somos nada, hermanos. Así es que, hermanos, hoy en este día, en esta tarde, yo te invito, hermano, que te goces, te llenes de la palabra de Dios, porque sin Él, lo vuelvo a repetir, sin Él no somos nada, hermanos. No es fácil andar en los caminos del Señor, pero hay que seguir los caminos del Señor, hermanos. Hay que andar en los caminos del Señor, porque sin Él nosotros no somos nada, ¿verdad? Él fue el que dio la vida por nosotros, por nuestros pecados. Así es que, hermano, en esta tarde yo te invito, hermano, que te llenes de la palabra de Dios, te goces, y pues ahora sí que Dios nos va a hablar a través de la palabra, ¿verdad? Nos va a hablar a todos. Y ahora sí que, hermanos, si la palabra está fuerte y nos llega a todos, pues hay que aguantar, hermanos, porque es palabra de Dios, hermanos. Así es que, pues, hay que darle con todo, hermanos, y gozarnos en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Le doy el paso al pastor Efraín, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Recuerde que toda bendición trae un sacrificio. Toda bendición trae un sacrificio. El sacrificio de Cristo fue una gran bendición. Y detrás de esa gran bendición hubo lágrimas, golpes, azotes, maltratos, escupidas, hubo desprecios, traiciones. Pero Él no se rindió por amor a usted y a mí. ¿A qué me refiero con eso? Que la fiesta apenas comienza. Esto apenas comienza. El mejor vino se sirve al último. Así que vamos a tomar el mejor vino. Así que yo les invito a que nos pongamos de pie. Quiero entonar una alabanza especial y así presentar a los pastores y darle lugar a nuestro pastor Juan Carlos. Dios le bendiga. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice hasta el fin de tu vida, hasta el fin de tu dinero, hasta el fin de tu matrimonio, hasta el fin de tu trabajo. Dice más allá de la muerte. Porque el Dios que tenemos nos pastorea más allá de la muerte. ¿Quién ha estado con usted y conmigo en los momentos más difíciles? Solo Dios. ¿Quién ha estado con usted y conmigo cuando todo nos deja? Solo Él. Si permanecemos de pie, es gracias a Él. Les invito a que levantemos nuestra mano derecha y le diga gracias. Gracias por estar conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Gracias por estar conmigo en ese divorcio, en esa separación, en ese dolor. Gracias por estar conmigo cuando llegaron malas noticias. Si no hubiera sido por ti, estuviera muerto, amado mío. Quizás me hubiera vuelto loco, literalmente, estuviera en las calles vagando. Pero tú prometiste estar conmigo. Me has secado las lágrimas, me has abrazado y siempre estás conmigo. ¿Cómo no te voy a amar si tú solo me sabes amar? Aleluya. Jesucristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero Él será. En las luchas y en las pruebas yo siento su amor. Aleluya.
está aquí. Jesucristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero Él será. En las luchas y en las pruebas yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Aleluya, el Señor se mueve en mí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Aleluya, el Señor se mueve en mí. Está aquí, está aquí. Él no está muerto, aunque se viva sobre toda la cosa. Y dijo, aunque está muerto con dolor, con Dios te apoya tu victoria. Dormida en la muerte con poder. ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él venció la muerte! Cristo, 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 Cristo. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Aleluya, está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí, está aquí, está aquí. ¿Sabes dónde está el Señor? Voltea a tu lado, voltea a tu derecha, voltea a tu izquierda. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Tú que lo has querido ver, ahora míralo en tu hermano. Aleluya. El Señor. Sí, el Señor está aquí. Dice su palabra que gobierna todo lo que hace en su reino. Él está aquí. Nuestro apóstol Héctor Rufio del IMSS Central de Guatemala nos mandó un audio y quiero que lo escuche. Amén. Dura poco. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Bendiciones, mis amados hermanos, les habla el hermano Héctor Rufio desde la ciudad de Guatemala, aquí en la Iglesia de Cristo del IMSS Central. Y agradecemos al Señor que Él haya puesto en su pastor el deseo de estar siempre trabajando para Él, para el Señor, y también de trabajar juntos con nosotros. Queremos informarles que en todo momento estamos a la orden. Pastor Efraín, te damos gracias que el Señor haya guiado a ti y a todo el pueblo para que estemos ahí caminando siempre el uno con el otro hasta que alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados. En todo momento estamos aquí a la orden. Por favor, a toda la iglesia Getsemaní, Emanuel, Dios con nosotros. Él siempre está con nosotros. Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Él prometió eso desde el principio y siempre va a estar presente en todo lo que hagamos. Extendemos sobre ustedes esa bendición que el Señor ha puesto en nosotros y que las bendiciones que Él ha puesto en ustedes también sean extendidas hacia nosotros, porque así todos comemos del mismo pan, y ese pan es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día. Bendiciones, saludos y pronto nos veremos. Adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así mismo también quiero presentar
al siervo, a mi padre, al pastor Martín, que nos dio unas palabras, y asimismo también al pastor Jaime, que nos dio un saludo, al pastor Julio, perdón, siervo, al pastor Julio. Amén, pastor Martín. Muchas gracias, agradezco a Dios esta bendición de estar aquí con ustedes. Es una bendición para mí estar al lado de mi hijo y de algunos más que están pues en el trabajo del Señor, pero en esta ocasión muy en especial con Efraín, que al igual que nosotros, Jesucristo la roca de poder en Celaya, estamos bajo esta cobertura que el Señor nos ha concedido, y agradezco a Dios que nos haya invitado, que nos haya permitido participar en el grupo, en la alabanza también, y que podamos tener la participación de este pan que nos trae nuestro hermano Juan Carlos, para la gloria del Señor, el cual amamos mucho con todo nuestro corazón. Bendiciones, hermano, le amamos mucho, en el amor de Cristo. La verdad es algo maravilloso, es algo glorioso, y yo les quiero recomendar nada más una cosa: aprovechemos este tiempo de gracia, y como escuchábamos ayer el mensaje de la palabra y ese lema del IMSS Central, caminemos juntos. Dios me dio una palabra ayer que se me quedó aquí en mi mente: seamos misericordiosos unos con otros y ayudémonos en el amor de Cristo Jesús. Caminemos juntos. Y pues muchas gracias pastor, Dios te bendiga, muchas gracias, y aquí estamos a sus órdenes también para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un gran honor trabajar al lado de mi padre, del pastor Martín. Es un gran honor, es un privilegio. Asimismo también le damos el lugar al pastor Julio, que está con nosotros. Amén. Gracias, muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Es un gozo poder estar con ustedes. Aquí estamos trabajando en Celaya, y la verdad que es un privilegio poder formar cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, es tan esencial. Nos gozamos, hoy está en su presencia, ver aquí a estas jovencitas que las vimos más pequeñas hace tiempo, hace como 7 años, todavía no tocaban. Estaba su mamá por allá, la hermana que bueno, hermano Martín, qué bueno verte, hermano, y qué bueno tener a la familia sirviendo al Señor. Nos gozamos. Les un abrazo a la Iglesia Tres Conción en Celaya. Estamos trabajando allá. Bendiciones a todos, y a Él sea la gloria, la honra, el honor. Pues así mismo, hermano, les invito a que nos pongamos de pie para recibir al siervo de Dios. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Demos un aplauso al Señor Jesús y bienvenido a nuestro pastor Juan Carlos. Dios le bendiga. Pero no. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios de poder estar acá con ustedes este día y esta tarde para adorar juntos al Señor. Gracias, hermanos, que nos han guiado para adorar al Señor. Amén. Les bendecimos, y por favor, pidámosle a Dios su gracia y su favor. Así es. Para poder aprender juntos esta tarde, para poder someternos al Señor, para poder seguir perseverando en el camino del Señor y poner nuestra mirada donde la tenemos que poner, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que levante sus manos conmigo y digámosle: Padre, gracias por salvarnos. Gracias porque hoy tus hijos, tus redimidos, podemos estar acá en esta casa de adoración, levantando nuestras manos, levantando nuestras voces, juntamente con nuestros hermanos que nos han guiado para adorarte, Señor. Hoy oramos, hoy con un corazón agradecido, oramos a ti, te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú nos has visto con ojos de misericordia, con amor, y por eso estamos hoy aquí, Señor. No estamos aquí porque lo merezcamos, no estamos aquí porque hayamos hecho ningún mérito para tener este honor y este privilegio de reunirnos como cuerpo de Cristo a adorar tu nombre, Señor. Hoy celebramos tu victoria, hoy adoramos el nombre de nuestro Señor y agradecemos tu compasión, tu amor y tu misericordia para con nosotros.
Agradecemos, Señor, el poder estar juntos hoy acá celebrando tu nombre, y te pedimos tu gracia, Señor, para poder impartir tu palabra, para poder servir a tu pueblo, Señor, predicando tu palabra, y que juntos nos sometamos a esa palabra, juntos nos sometamos a ti, Señor, y que demos un testimonio en cada uno de los lugares donde vivimos, en esta ciudad, Señor, que haya testimonio de la iglesia de Jesucristo que se reúne para adorarte. Señor, en cualquier lugar de adoración oramos para que seamos luz y que podamos ser bendición, y que a través del testimonio y que a través de tu verdad en nosotros otros te conozcan, Señor, y vengan y adoren juntamente con nosotros. Gracias, Padre, por esta casa de adoración. Gracias por el pastor Efraín. Gracias por su cuerpo de ayudas ministeriales, Señor. Gracias por todos los que sirven en esta casa. Gracias, Padre, por los que estamos acá hoy reunidos para adorar tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. Ya escucharon el saludo de nuestro pastor, y pues también hermano Otto Franco, que es el director de la Confraternidad Internacional Ministerial, lo que aglutina a todas las iglesias que están con nosotros trabajando. También les manda sus saludos, y me mandaba ahí un video hace un momento de cuando estábamos hablando, y manda a decir que les envía sus saludos también. Amén. Así que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, vamos a ir leyendo desde el primer versículo, así que ahí en su lugar vamos a conversar acerca de lo que el Señor quiere enseñarnos esta tarde. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Me gusta cómo me enseña cómo Pablo se presenta. Pablo se presenta como un enviado. La palabra apóstol es lo que significa. La palabra apóstol significa un enviado. Y lo que el ministerio apostólico tiene que edificar en la iglesia es la responsabilidad que tenemos de ser enviados por Dios. La responsabilidad que tenemos de crecer, de madurar como discípulos, para que podamos hacer otros discípulos. Mi hermano Efraín leía el texto de Mateo capítulo 28, donde está nuestra comisión. ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Cuál es nuestro llamado? Comienza con un reconocimiento de quién es el que nos ha llamado a usted y a mí. El Señor dijo: toda autoridad, escuchen, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y los discípulos que fueron llamados con el Señor, hermano, pudieron ver esa autoridad. Pudieron ver que Él tenía autoridad sobre toda enfermedad. Pudieron ver que Él tenía autoridad sobre el viento, sobre el mar. Cuando lo vieron hablarle al viento y al mar, y que el viento y el mar se sujetó a las palabras de Jesús, se preguntaron: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y ese es un ejemplo para nosotros, hermano, porque la creación reconoce a su creador y se somete y se sujeta a Él. Y usted y yo sabemos que Jesús no solamente es nuestro creador. El libro, la carta a los Colosenses dice que por Él, está hablando de Cristo, está hablando del Hijo, por Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que Él no solo es nuestro Señor y Salvador, sino que también es aquel que creó los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Démosle gloria al Señor esta tarde por eso. Amén. Y la creación, todo lo creado se somete, se sujeta. Él tiene autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo espíritu inmundo. Sobre los demonios Él tiene autoridad. Y dice la palabra de Dios que los demonios se sujetan, se someten a Él. Pero algo muy importante: no creen en Él. Entonces, esto para que, hermano, usted y yo sepamos quién nos ha llamado y quién nos está guiando en un camino de crecimiento, en un camino de desarrollo, en un camino de madurez, para que, siendo discípulos maduros,
podamos ser enviados y llevar este evangelio y predicar este evangelio y hacer de otros discípulos de Jesús. Esa es nuestra comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir. Él los comisionó, Él los envió y ellos fueron enviados. Entonces Pablo se presenta como un enviado, como alguien con un llamado y una responsabilidad, no solamente en lo personal. Porque, hermano, no solamente se trata de que haya una persona que se llame apóstol, se trata que la iglesia sea una iglesia apostólica. Y no somos una iglesia apostólica porque tenemos a un apóstol, somos una iglesia apostólica porque entendemos quién es Cristo Jesús, quién es el Señor de nuestra vida, a qué nos ha llamado, y cumplamos ese propósito y ese llamado para el cual Dios nos está comisionando. Eso es muy importante, hermano. Usted, conforme vayan escuchando, vayan conociéndonos un poco más, vayan conociendo el énfasis que nosotros le damos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en quien podamos ser salvos, hermano. Y eso es lo que Pablo le va a explicar aquí a la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto tenía ministerios, la iglesia de Corinto tenía dones. La iglesia de Corinto, hermano, tenía un movimiento espiritual, pero se estaban desviando, pero se estaban corrompiendo. Pero el mismo pueblo, hermano, había caído en error y estaba exaltando a los que debemos ser llamados siervos de Dios. Y eso es muy peligroso, hermano. Y eso es lo que Pablo pone orden en su palabra. La escritura dice desde el Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y sé que eso se ha discutido entre el 1:1 de Génesis y el 1:2. Algunos dicen que hay una brecha, que pasó esto, que pasó aquello. Pero mire, hermano, si hubieran pasado esas cosas, estuvieran escritas en la Biblia y Dios nos las hubiera enseñado y nos hubiera explicado qué significan. Pero ¿por qué Dios dice que la tierra estaba desordenada y sin propósito? Para enseñarnos que su vida y mi vida venimos a Él desordenados y sin propósito. Venimos a Él, hermano, como nos recordaban nuestros hermanos, venimos de lo más bajo, venimos de lo más profundo, pero ahí el Señor nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros y nos ha traído ahora para ser sus hijos. Por eso dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Entonces aquí no tenemos nada de que jactarnos, porque nuestra salvación, el autor no es un hombre. El autor de nuestra salvación no es ningún hombre, no es ninguna denominación, no es ningún nombre de iglesia. Hermano, el autor de nuestra salvación es el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. A Él es la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio, la autoridad, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Él es el que tiene la preeminencia sobre todas las cosas y es el que exalta. Aquí el apóstol Pablo dice: apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Él es el que me llamó, Él es el que lo escogió, Él es el que lo capacitó y lo envió para hacer la obra del ministerio. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros para capacitar a los santos. Mire la misión: para hacer la obra del ministerio. La obra del ministerio no la hacemos solo los pastores, hermano. La obra del ministerio no lo hacen solo los evangelistas, los apóstoles, los maestros. La obra del ministerio la tenemos que hacer todos aquellos que tenemos un llamado. Y Pedro dice estas palabras: somos linaje escogido. No es solo unos cuantos, no. La iglesia somos linaje escogido. La iglesia somos un reino de sacerdotes, como lo dice Apocalipsis. La iglesia tenemos un llamado a ser una nación santa. Y tenemos un llamado como pueblo adquirido ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde?
¿Dónde estábamos usted y yo antes? En las tinieblas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados del pacto. Estábamos ajenos a las promesas y a la ciudadanía del reino de Dios. Pero por la gracia maravillosa de Dios, hermano, ahora somos pueblo de Dios. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo del Señor. Por su gracia y su misericordia. Es por su voluntad, miren, llamado a ser un apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Y el hermano, si hay un título que debemos de resaltar entre nosotros como cuerpo, es el que somos hermanos. No sé si le puso atención a cómo se presentó el hermano Héctor. Y ese es un énfasis de títulos. Si queremos títulos, llamémonos hermanos, pues. Porque eso es lo que todos somos hermanos. Dígale a la persona que está al lado suyo, mi hermano. Dígale, mi hermano. Mi hermano, somos hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Yo no valgo más que ustedes, ni ustedes valen menos que yo. Aquí todos fuimos comprados con el mismo precio. Hermano, Cristo Jesús no derramó menos sangre por usted que por mí. La misma sangre de Cristo valemos todos. Y entonces somos hermanos. Gracias, Cristo bendito. Porque hay una fe, hay un bautismo. Dice Corintios capítulo 10 que el pueblo de Israel, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos pasaron, hermano, el Mar Rojo. Todos salieron de Egipto. Y no solo salieron los israelitas, salieron de otras naciones que vieron las plagas, que vieron el poder del Dios de Israel y creyeron en ese Dios y dejaron sus dioses y dejaron, hermanos, sus costumbres y dejaron su idolatría, así como aquella mujer llamada Ruth le dijo a Noemí: Noemí, deja de decirme que me vaya, deja de decirme que me aparte de ti. Yo dejo a mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo. Yo dejo a mis dioses, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, y donde tú mueras yo también moriré. Oh, déjale gloria al Señor, hermano. Y esa debe de ser nuestra convicción. Ruth no era israelita, Ruth era de Moab, una nación que se declaró enemiga del Dios de Israel. Pero esta mujer llegó a la familia de Noemí, llegó a la familia de Elimelech, se casó con uno de sus hijos y tuvieron que vivir una gran tragedia. Ruth se quedó sin suegro y se quedó sin esposo, pero entendió que tenía una responsabilidad, entendió que Dios le había llevado a esa familia y se une a su suegra y decide sacrificarse por ella. Y una mujer, Noemí, que se llenó de amargura, que le dijo a las mujeres: miren, no me llamen Noemí. La palabra Noemí significa dulce, significa agradable. Llámenme Mara, porque Dios me ha corregido fuertemente. Ellos vivían en la casa del pan y dejaron la casa del pan por irse a Moab. ¿Sabe por qué? Porque en la casa del pan se acabó el pan. Y se acabó el pan porque el pueblo se había alejado de Dios. Y se acabó el pan porque Dios les estaba corrigiendo. Hermanos, cuando venga la disciplina del Señor, no nos desanimemos. Démosle gracias a Dios porque tenemos un Padre que nos ama, y al que toma por hijo lo corrige y lo disciplina por amor. Aleluya. Ayúdanos a entenderlo, Dios. Y entonces Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia, y lo veo ahí en su manta, ¿qué significa ese nombre? La palabra iglesia en griego significa los llamados fuera. Y quiero que usted recuerde eso, hermano, porque a nosotros nos llamaron fuera de las tinieblas, porque a nosotros Dios nos sacó de la oscuridad y de la muerte y de la separación. La palabra muerte significa separación. ¿Separación de qué? De Dios. Cuando dice la palabra que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por el pecado, hermano, la paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente, pero sí fueron separados del jardín, fueron sacados del jardín. Pero a pesar de ese pecado,
Y a pesar de haberle fallado a Dios, hermano, Dios se fue con ellos. Aleluya. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado por Dios al desierto. ¿Y sabe a qué lo llevaron al desierto? A conocer a Dios. Los desiertos de nuestra vida, hermano, son los tiempos de aprender quién es Dios. Son los tiempos en que usted y yo somos probados. Dios le dijo al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 8, yo te llevé al desierto para probarte. Yo te llevé al desierto para que supieras lo que hay en tu corazón, para que vieras tu condición delante de mí y me conocieras y te rindieras a mí, te sometieras a mí. Hermano, ese es el proceso que usted y yo llevamos ahora. Vamos camino al reino de Dios, hermano. Vamos camino a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán significa o representa para nosotros el reino de Dios. Ese es nuestro destino. A eso nos llamó el Señor, a estar con Él en un reino donde Él es el que va a reinar. Mira, hermano, esta tierra va de mal en peor. Esta tierra va a ser destruida. Esta tierra va a ser purificada con fuego. La palabra lo dice, el cielo y la tierra, ¿qué dice? Pasarán. No esperemos que los hombres arreglen este mundo, hermano. No esperemos que los expertos negociadores arreglen este mundo, porque este mundo ya está condenado. Este mundo ya está condenado. Este mundo va a pasar. Esta tierra va a pasar. Pero lo que está escrito en la palabra del Señor, sus promesas, su esperanza para nosotros, eso no pasará. Porque Dios no es hombre para mentir, tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido. Oiga esto, ¿qué ha prometido el Señor? Porque la palabra esperanza tiene que ver con una promesa. Pero a veces nosotros creemos que Dios nos prometió una casa, que Dios nos prometió tener hijos, que Dios nos prometió tener salud. Hermano, eso no es lo que Dios prometió. Dios prometió que vamos a llegar a su reino eterno. Dios prometió que vamos a llegar al reino de Dios. Dios prometió que va a volver por nosotros. Dios prometió que un día volverá por su iglesia. Y esa promesa, hermano, tiene que tener una esperanza para nosotros. Dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia o perseverancia. La paciencia o la perseverancia produce en nosotros un carácter firme, un carácter como el carácter de Cristo. Produce en nosotros que nuestro corazón se doblegue y se someta a la voluntad del Señor. Y el carácter probado afirma, produce en nuestra vida, hermano, una esperanza firme. Entonces, quiere decir lo que la palabra nos enseña, que Dios nos está procesando, Dios nos está trabajando para que, hermano, usted y yo tengamos una esperanza que no se doblegue, una fe que no se doblegue. Pero eso toma tiempo, eso es un proceso. Yo puedo orar por usted para que Dios le dé fe, pero ¿sabe qué le va a mandar el Señor? Pruebas. Mejor no ore, hermano, entonces. No, aunque yo no ore, Dios lo va a hacer. Aunque no oremos por usted, créame, las pruebas van a venir. Porque es parte de nuestro aprendizaje, es parte del proceso de nuestra vida. Entonces, Pablo le habla a la iglesia, los llamados fuera. Y tenemos que llamar a otros fuera también. ¿Cuántas familias, cuánta familia tiene usted que todavía está, hermano, en tinieblas? Todavía están muertos en sus delitos y pecados. Los tenemos que traer al reino de luz admirable. Los tenemos que, hermano, evangelizar. Les tenemos que hablar del Señor. Les tenemos que testificar del Señor. Y oiga, estos de la iglesia que está en Corinto, dice a los santificados en Cristo Jesús, y también dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo así, hermano? Entonces, ¿somos santificados en Cristo o somos llamados a ser santos? ¿Cuál de las dos cosas? Aquí dice Pablo que son las dos cosas. Y le explico ahora. Cuando dice a los santificados en Cristo, es que Dios ya ve las cosas terminadas, hermano. Ya nos ve a usted y a mí
santificados en Cristo. Pero si somos sinceros, esta tarde, ¿cuántos ya estamos totalmente santificados, hermano? ¿Cuántos aquí pudieran decir, no, hermano, mire, yo ya no peco más? Viera, ya llevo como 3 meses de no pecar. Pues gloria a Dios por eso, pero hermano, todavía estamos en el proceso. Por eso dice que tenemos un llamamiento. El llamado es a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Y el Señor dice en su palabra que usted y yo ya estamos santificados en Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a estos llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos santificó. Y a los que santificó, a estos ya glorificó. Amén. Hermano, yo no miro aquí a ningún glorificado todavía. ¿Quiere usted hacer la prueba de glorificado? Agarre a viada un día ahí frente a la pared de su casa y tírese hacia la pared. Si atraviesa la pared, usted ya es glorificado. No lo vaya a hacer, por favor, porque va a ir a parar al hospital, porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado como el de Cristo Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Él no necesitaba pasar a través de una puerta abierta. Los discípulos estaban encerrados con las puertas cerradas y Él entró. ¿Y por dónde entró? Entró con un cuerpo glorioso que no necesitaba pasar, que le abrieran la puerta para atravesar las puertas. Entonces, por eso le puedo decir hoy con toda convicción que aquí no habemos ninguno glorificado todavía. Amén. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque un día el Señor Jesús, con voz de mando y con trompeta de Dios, volverá por nosotros. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, dice, oiga, seremos totalmente transformados. Y en 1 Corintios 15, Pablo explica que los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorioso como el del Señor Jesús cuando resucitó. Y los que estemos vivos, este cuerpo de bajeza, este cuerpo que tiene vieja naturaleza, este cuerpo que no puede atravesar las paredes, hermano, va a ser totalmente transformado. Hasta ese momento vamos a ser glorificados usted y yo, y estaremos con el Señor para siempre, como Él lo ha prometido. Pues todavía no ha llegado ese momento. Estamos en el proceso, estamos en el camino. Tenemos un llamamiento a ser santos. Y para eso hemos recibido el espíritu de santidad. Para eso se nos fue dado el espíritu de santidad. ¿Para qué? Para santificarnos. El espíritu de santidad es el que nos está santificando ahora. Es el que le está enseñando a usted y a mí. Es el que está aquí con nosotros. Es el otro consolador que Jesús prometió y dijo: miren, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el otro consolador para estar con ustedes, porque no los voy a dejar huérfanos, porque Él va a dar testimonio de mí. Él les va a recordar mis palabras. Él los va a guiar a toda la verdad. Esa es su misión. Pero la misión suya y mía es someternos a Él, es doblegar nuestra voluntad, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él está dispuesto para guiarlo, hermano. ¿Se quiere dejar guiar usted? Nos queremos dejar guiar por el Espíritu de Dios. Queremos darle lugar en nuestra vida para que nos santifique. Y esa es la petición que debemos de tener. Entonces, dice el verso 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, quien fue el creador, quien fue el iniciador de nuestra salvación, y del Señor Jesucristo. La palabra Jesucristo significa Jesús el Cristo. ¿Y qué significa la palabra Cristo? Significa ungido, significa apartado. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Y su equivalente en hebreo es la palabra Meshaya, que es de donde se deriva la palabra Mesías. Entonces la palabra Mesías y la palabra Cristo significan lo mismo, una en idioma hebreo y la otra en idioma griego. ¿Qué significan ambas palabras? El ungido. Gloria a Dios. Y ojo con esto, hermano, el ungido es uno.
nosotros participamos de esa unción del Señor. Pero el ungido, el señalado de aquel del cual el Padre dijo: este es mi Hijo amado, quien me complace, quien me honra, quien me obedece en todo, porque el Señor Jesús no pecó en nada. Él no quebrantó la ley, Él obedeció toda la ley. Es más, cuando Él entra en Jerusalén el día 10 del mes primero, que era cuando se tomaba a los corderos de la Pascua y comenzaba un proceso de inspección, comenzaba un proceso de juzgar al cordero, de evaluar al cordero, de examinar cuidadosamente al cordero, porque solamente los corderos calificados podían ser ofrecidos en sacrificio el día 14 del primer mes, que es cuando se celebra la Pascua. Aleluya, así es. Y mire qué casualidad, esto no es casualidad. Jesús era el Cordero de Dios y Él sabía lo que tenía que hacer. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y el día 10 Él entra en Jerusalén y lo proclaman y lo aclaman los jóvenes y los niños y decían: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa sálvanos, oh Dios. Eso significa sálvanos. Cuando usted y yo decimos Hosana, estamos diciéndole: sálvanos, Señor. Ay, hermano, pero yo ya soy evangélico, yo ya me entregué a Cristo. Hermano, empezamos el proceso de redención. Usted y yo fuimos salvos ya de ¿qué cosa? De la condenación eterna. Pero todavía, hermano, no hemos sido librados de la influencia del pecado. Pero todavía no hemos sido librados de pecar y de fallarle al Señor. Estamos en ese proceso de ser ¿qué? Santificados. Ya fuimos justificados por la fe en Cristo. La justificación es por la fe, no es por obras. La palabra lo enseña. Pero el que ha sido justificado por la fe empieza un proceso de ser santificado. Y entonces tenemos que ir mostrando fruto. Y entonces tenemos que ir dando fruto. Y entonces tenemos que ir mostrando que las obras que hacíamos antes ya no las hacemos. Que antes usted y yo íbamos detrás del pecado, éramos movidos al pecado por espíritus inmundos, por nuestra carne, por nuestra concupiscencia, como lo dice Santiago. Pero ahora el Espíritu de Santidad mora en nosotros. Y el Espíritu de Santidad nos redarguye, nos dice: cuidado, cuidado, no te metas ahí, cuidado con esa relación, cuidado con estar chateando con esa persona, cuidado. Nos está cuidando el Espíritu Santo para alejarnos del pecado, para separarnos del pecado y la tentación, y que honremos y que glorifiquemos al Señor con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, hermanos. Esa es la obra para usted y yo estamos. Estamos siendo santificados para que un día, como le dije hace un momento, el Señor vuelva por nosotros. Amén. Y entonces seremos totalmente transformados. Entiéndase, seremos glorificados por Él y estaremos con Él. Entonces hoy estamos en el camino. Miren, figurativamente o simbólicamente, hoy somos como el pueblo de Israel, que ya tenemos la salvación de Egipto, que ya nos sacaron de Egipto, que ya pasamos por el Mar Rojo, que ya, hermano, tenemos la convicción de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y por eso es que nos bautizamos en agua. Nos bautizamos en agua porque estamos confesando que tenemos una convicción. ¿Cuál convicción? Que Cristo Jesús murió por mí conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús fue sepultado en la tumba conforme a las Escrituras. Y que era sin pecado y que la muerte no lo pudo retener. Y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Él vive y usted y yo vivimos en Él, hermano. Pablo dice: si Cristo Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Vano es lo que estamos haciendo aquí, hermano. Pero déjeme decirle esta tarde que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Así que su fe y la mía no es en vano. Nuestra fe, nuestra perseverancia no es en vano.
Y ese es el testimonio que tenemos que dar allá afuera, hermano. Y esas son las obras que tenemos que mostrar. No para ser salvos, porque ya somos salvos de la condenación eterna por la fe. Pero sí tienen que haber un cambio en nuestra vida. Pero sí tiene que haber una transformación de nuestra manera de pensar. Hermanos, no se acomoden a este mundo, más bien sean transformados por medio de la renovación de vuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio. Tenemos que manifestar fruto, porque eso es lo que va a dar buen testimonio allá afuera. Porque hermanos, si solo estamos aquí reunidos los domingos en la tarde y nuestra vida no cambia, nos tenemos que someter al Señor. Nos tenemos que rendir al Señor. Cuando yo era joven, hermano, varias veces me dijeron, oiga esta frase, y no que sos evangélico, pues. No sé a quién se la han dicho aquí, pero esa frase no nos la dicen para honrar a Dios, hermano. Nos la dicen porque no lo estamos haciendo. Nos la dicen porque no estamos manifestando lo que somos. Y no se trata de ser evangélicos, se trata de ser discípulos de Jesús. Porque hermanos, el ser evangélico no nos salva. Cuando usted va a solicitar un trabajo y le preguntan su religión, el que usted escriba que es evangélico, eso no lo salva, hermano. La Biblia no dice que los evangélicos serán salvos. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que el que crea que Jesús es Dios, amén, y crea con su corazón y confiese con su boca que Dios le levantó de entre los muertos, el que crea eso. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Si usted cree eso, usted tiene salvación y vida eterna ya, hermano, por creer lo que la palabra dice que tenemos que creer. Y eso es muy importante. La luz, la lámpara de nuestra vida es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para iluminar mi camino. Salmo 119, verso 105. Y por eso dice Pablo en el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque, oigan, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en todo conocimiento y en toda palabra. Y eso es entonces lo que tenemos que alimentar nuestra vida, hermano. La palabra conocimiento aquí, o ciencia, también, hermano, se puede traducir como sabiduría. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor al Señor. Y aquí dice que en la palabra de Dios, usted y yo podemos encontrar el conocimiento de Dios, la revelación de Dios y la sabiduría de Dios. Porque Cristo Jesús no solamente es Dios, es la sabiduría de Dios para nosotros. Y la sabiduría consiste, hermano, en saber aplicar el conocimiento que usted y yo tenemos de Dios. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Usted y yo podemos tener conocimiento de muchas cosas, pero si nos falta la sabiduría, no lo vamos a poder aplicar bien el conocimiento. Pues para eso necesitamos la sabiduría de Dios, para poder aplicar lo que aquí está revelado en la palabra del Señor, hermano, a nuestra propia vida. Amén. Y eso es lo que usted y yo necesitamos crecer. Por eso dice Santiago que si a alguno le falta sabiduría, si alguno tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Amén. Tenemos que tener sabiduría. Entonces dice acá, y eso era la iglesia de Corinto. Mire, la iglesia de Corinto tenía conocimiento, pero le faltaba sabiduría, porque el conocimiento los había hecho envanecerse, los había hecho enorgullecerse y se habían desviado. Y también dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto tenía manifestaciones de dones, pero estaban usando malos dones. Los dones los estaban usando para enaltecerse ellos. Y los dones no son para que usted y yo nos enaltezcamos, hermanos. Los dones son dados para edificar la iglesia. El que tiene don de lenguas, el que tiene, hermano, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el que Dios lo usa en palabra de profecía, todo eso es dado para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. No es para edificarse a usted mismo.
no es para enaltecernos a nosotros mismos, hermano. Y esas son las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo escribe esta carta para poner orden. ¿Se recuerda lo de Génesis 1? Había caos, había desorden, la tierra estaba en desorden y vacía, pero oigan, pero el Espíritu Santo se estaba moviendo. Gloria a Dios, amén. Entonces, para que haya orden, hermano, tiene que haber Espíritu Santo moviendo. Pero también, entonces, ¿qué pasó después? Oiga lo que pasó. Y dijo Dios. Ese dijo Dios es su palabra. Si usted quiere ordenar su vida, tiene que entregarse a Cristo primero. Porque la Escritura dice que para que haya Espíritu Santo tiene que suceder esto primero. Dice Efesios capítulo 1 verso 13, que habiendo oído el Evangelio de verdad, primero hay que oír. La fe viene por oír. Y gracias por estar aquí esta tarde oyendo. Gracias por estar escuchando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces dice la Escritura, habiendo oído el Evangelio. ¿Cuál es el siguiente paso? Y habiendo creído el Evangelio. Oído y creído. ¿Qué dice después? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es el sello del pacto en nuestra vida. Para que haya Espíritu Santo, usted tiene que oír el Evangelio y tiene que creer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Amén. Que Cristo Jesús fue sepultado conforme a las Escrituras. Y esa frase, conforme a las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere a que era profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que vendría un Mesías sufriente. Y recuérdese de eso cuando lea el nombre que ustedes tienen de su iglesia. Esa palabra, Getsemaní Emanuel, hermano, la palabra Getsemaní significa el lugar de la presión. ¿Sabe qué era ese? Era un jardín, era un huerto, donde habían plantados olivos. ¿De dónde cree usted que viene el aceite del olivo? Viene del árbol del olivo, de las aceitunas, ¿verdad? Aquellas cositas verdes o negritas. ¿Y cómo hacen para sacarle el aceite al olivo, a los olivos esos? Los meten a una prensa. Y entonces el olivo es prensado. ¿Y cree que le sale cuando es prensado? Le sale el aceite. Por eso es que cuando, hermano, le hablé del sufrimiento, le hablé de lo que tenemos que pasar como creyentes. Porque no se trata solo de tener lámpara, se trata de tener lámpara con aceite. Dice amén. Había 10 vírgenes allá esperando que viniera el novio. Las 10 tenían lámpara, pero solo 5 tenían aceite. Y mientras esperaban, el poco aceite que tenían se les terminó. Y entonces tuvieron que ir a comprar, y cuando fueron a comprar, vino el novio. Entonces, hermano, miren, ese huerto de Getsemaní fue donde Jesús fue a orar con sus discípulos. Y empezó la presión sobre él. Y empezó el dolor, y empezó la angustia, y empezó la aflicción sobre su vida, porque Jesús era 100% hombre. Amén. Y era 100% Dios. Amén. Cuando digo era, es era y es, ¿oyó? No ha dejado de ser nunca Dios. Amén. Jesús nunca ha dejado de ser Dios, hermano. Bendito Dios, bendito Cristo. Y tomó, como dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, siendo Dios el creador de los cielos y la tierra, se humilló y tomó la forma de hombre. Qué lindo. Se hizo se hizo una criatura, aunque él no es creado porque es Dios. Amén. Pero sí encarnó. Amén. Y por eso dice Emanuel. Y el profeta Isaías anunció: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero oiga,
Entonces se hizo carne. Dice Juan 1:14, el verbo, la palabra, el que es desde el principio y hasta el fin, el alfa y la omega, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, es Dios con nosotros, habitando entre nosotros. Y eso se aplicaba a los discípulos allá. Porque hoy en día, hermano, Dios no solamente está con nosotros, Dios está en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Dios está ahora en aquellos que hemos creído, en aquellos que oímos el Evangelio, que creímos el Evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Ahora Dios está en nosotros. Estamos en Él y Él en nosotros. Por eso dice Juan capítulo 15, si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Si su palabra permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Él. Hay una relación entre Él, el verbo, la palabra, el logos, que se está haciendo rema cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor. Entonces, hermano, de eso se trata. De que usted y yo nos sometamos. De que usted y yo nos rindamos. Y que, hermano, todo lo que Dios nos está dando, todo lo que Dios ya nos dio, ya somos justificados, ya estamos siendo santificados y tenemos la promesa de ser glorificados. Y mientras somos santificados, hermano, también estamos siendo edificados como un cuerpo. Y para eso Dios nos dio los ministerios. Y para eso Dios nos dio los dones. Para eso Dios nos dio ya todo lo que necesitamos para ser equipados y para hacer de otros discípulos de Jesús. Aleluya. Amén. Hermano, no necesitamos nada más. Cristo Jesús no necesita corredentores. Él es el único redentor de nuestras vidas. No necesita ayudas. No necesita otros requisitos. Hermano, la cruz es suficiente para salvarlo a usted y para salvarme a mí. No hay nada más que añadir a la cruz. Porque aquellos que proclaman que hay que creer el Evangelio, pero también hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro para ser salvo. Hermano, eso no está en la Biblia. Así es. Estos son mandamientos de hombres. Usted y yo no necesitamos nada más que la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador para tener salvación y vida eterna. Ay, hermano, ¿y las obras entonces para qué sirven? Sirven para recibir una herencia. Amén. Lea ahí 1 Corintios capítulo 3. Ahí habla de que cuando lleguemos con el Señor va a haber un juicio. Vamos a pasar por un juicio, hermano, sí. Para condenación y vida eterna, no, porque ya somos salvos. Amén. ¿Para qué va a ser ese juicio entonces? Para juzgar sus obras y las mías. Entonces sí son importantes las obras. Entonces sí es importante la consagración de nuestras vidas, pero no para ser salvos o no ser salvos. Hermanos, somos salvos por creer, por la fe, no por las obras. Entonces, pastor, ¿para qué son las obras? Para que usted y a mí las pasen por fuego. Y si queda algo de nuestras obras después de pasarlas por fuego, mis hermanos, entonces recibiremos una herencia. Recibiremos un galardón, recibiremos una corona. Por eso Pablo le dice a la iglesia, hermanos, ustedes son mi corona. Y ese es nuestro trabajo pastoral, edificar su vida, hermano, embellecerlo, para que cada día todos acá manifestemos la imagen del Hijo y la gente allá afuera pueda decir, wow, verdaderamente grandes cosas ha hecho Dios con el hermano Juan Carlos. Grandes cosas ha hecho porque lo ha cambiado. Ya no es el mismo hombre. ¿Podrán decir las gentes de allá afuera eso de nosotros? ¿Podrá decir tu esposo, hermana, que no es convertido todavía? ¿Podrá decir eso de ti? Hermano, tú que tu esposa no es convertida todavía, ¿puedes decir eso de ti? Qué grandes obras ha hecho el Señor con mi marido.
porque me lo han cambiado. Ya no es el mismo hombre con el que yo me casé. Podrán decir nuestros hijos eso, hermanos, que aún no conocen al Señor. ¡Hala, cómo ha cambiado mi papá! ¿Cómo ha cambiado mi mamá? Jóvenes, podrán decir eso nuestros padres de nosotros como hijos. ¡Hala, cómo ha cambiado mi hijo! ¿Cómo ha cambiado mi hija? Ese es el testimonio que tenemos que dar allá afuera. Aleluya. Ese es el testimonio que tenemos que dar en la escuela. Ese es el testimonio que tenemos que dar allá en el trabajo. Ese es el testimonio que tenemos que dar a los vecinos. Ayúdanos, Señor. No solo que nos miren saliendo con la Biblia bajo el brazo, porque eso se ha convertido muchas veces en un tropezadero para que otros vengan a Cristo. Porque lamentablemente la gente de allá afuera nos juzga y nos ve y dicen, para ser como fulano, mejor me quedo así como estoy. Y eso entonces se convierte en un tropezadero para que otros vengan a Cristo. Hermanos, sometámonos al Señor. Sí, amén. Rindamos nuestra vida al Señor. Tenemos todo lo que necesitamos. Otra vez lo voy a preguntar y ahora sí levante su mano. ¿Cuántos hemos creído el Evangelio? Amén. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? Amén. Usted tiene el poder de Dios adentro. Amén. Dice ahí el capítulo 2 de 1 de Corintios que ya tenemos la mente de Cristo. Ay, hermano, pero a mí no se me mira por ningún lado la mente de Cristo. Entonces me tengo que someter y me tengo que rendir para que se manifieste lo que yo ya tengo adentro, lo que yo ya soy en Cristo. Ya somos santificados en Cristo, pero tenemos un llamado a ser santos. Amén. Pero tenemos una responsabilidad de rendirnos y someternos al Señor cada día. Tenemos la responsabilidad de estarnos juzgando a nosotros mismos y de venir a humillarnos y de doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, por favor, ten misericordia de mí, cámbiame. Cambia mi carácter, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de responderle a mis padres, cambia mi manera, Señor, de dirigirme a mis empleados, cambia mi manera de hablar de mi jefe, cambia mi manera de hablar de mi pastor, cámbiame, Señor. Señor. Y cuando dejemos, hermano, al Señor hacer su obra, créanme, Él es todopoderoso para hacerla. Pablo entendió eso y dice, hermanos, estoy convencido de algo. ¿De qué estaba convencido Pablo? Porque miren, este hombre, siendo un apóstol de Cristo, se decía de sí mismo que era un abortivo. Se decía de sí mismo que era el peor de los pecadores. ¿Cuántos apóstoles hoy dicen eso? Y él sabía que era por la gracia de Dios que Dios lo había llamado a un apostolado. Aleluya. Gloria a Dios. Sé que aquí les gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Y Pablo no se creía la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pablo se presentaba a sí mismo como el peor de los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque él había sido un perseguidor de la iglesia. Y siendo un perseguidor de la iglesia, pasó años, hermano, que Dios tuvo que cambiarle su teología. Porque en su teología no aparecía Jesús como el Mesías, el siervo sufriente. Y cuando se le revela camino de Damasco, mire, tuvo que derribar su teología, su escuela teológica se vino abajo y tuvo que reformar toda su teología. Pablo sufrió una verdadera reforma, hermano. Por nosotros, Señor. Pasó años antes de aparecer en el ministerio. Porque Dios tuvo que transformar su manera de pensar. Aleluya. Y por eso este hombre era un maestro de las Escrituras. Pablo sabía el Antiguo Testamento, pero no estaba Cristo ahí. Después entendió, se le revelaron los misterios, se le reveló que Cristo sí estaba en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Crónicas, en los Salmos, en los Proverbios, en los profetas mayores y menores, en toda la Escritura está Cristo. Los 66 libros de nuestras Biblias apuntan quién es el Señor. Él es Dios, Él es el Señor de nuestra vida. Por favor, hermano,
algo que les quiero pedir a toda esta iglesia, por favor, leamos las Escrituras. Sí, amén, así es. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces yo tengo que leer toda la Escritura. Y tengo que enfocarme en los profetas. Por eso es que tenemos que velar y orar, esperando el cumplimiento de lo que está escrito en lo profético. No es lo que alguien se pare y diga, así dice el Señor, porque esa persona se puede equivocar. La palabra profética más segura, según Pedro, es la palabra escrita. Y por eso léala. No se conforme con lo que nosotros los pastores le prediquemos aquí, hermano. Vaya a leer la Escritura y vaya a ver si le estamos predicando lo que la Escritura dice. Así es, amén. Y cuando nos equivoquemos, porque nos podemos equivocar, los Sí, pastores, por favor, con humildad y con respeto, acérquese. Dígale, hermano, perdone, no entiendo esto. Perdón, hermano, ¿me puede explicar? Ayer hablábamos de una pregunta que el hermano hacía. Y es la pregunta que le hizo Felipe, aquel funcionario que venía de Jerusalén de adorar a Dios y venía leyendo al profeta Isaías, pero no entendía. ¿Acaso los discípulos no se acercaron a Jesús como maestro y le preguntaron y le dijeron, maestro, enséñanos, ¿qué quisiste decir con esa parábola? ¿Qué quisiste decir? Explícanos la parábola del sembrador, porque no entendimos nada. Y el Señor se sentó con ellos y les explicó. Ese es el ministerio magisterial. Y la iglesia, tenemos que ser una iglesia magisterial. ¿Acaso no dice Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón? Por eso es que la tenemos que leer. Y por eso es que la tenemos que entender, porque tiene que estar aquí, no aquí. No solo aquí. No se trata solo que la memoricemos, eso ayuda. Pero no se trata que esté solo en mi mente, tiene que estar en donde dice Deuteronomio 6. Y estas palabras estarán en tu corazón. Y entonces se la vas a repetir a tus hijos. ¿Cuántas veces, hermano? Todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces lo hicieron repetir las tablas de multiplicar? A ver si se acuerdan. Muchas. Todos los días. Mire, yo me aprendí las tablas hasta que me aprendí unas canciones, le compartí al pastor Julio. En mis tiempos de las tablas salieron unos cantantes ahí que cantaban las tablas de multiplicar. Y yo me aprendí las canciones y me aprendí las tablas, hasta ahí. Me cayó el 20. Pero era de repetir y de repetir y de repetir. Por eso Pedro le dice a la iglesia, hermanos, no me es molesto repetirles las mismas cosas. Gracias, Cristo. Pastores, ¿cuántas veces tenemos que predicar las mismas cosas? Todas las veces que sea necesario. ¿Hasta qué? Hasta que lo entendamos y lo vivamos. Entonces, Felipe le preguntó estas palabras. ¿Entiendes lo que lees? Ay, hermano, yo por eso no leo, porque no entiendo nada. Hermano, están problemas. Porque aquí para eso hay pastor. Aleluya. Aquí para eso hay ayudas pastorales que le pueden ayudar a usted a entender las Escrituras. Entonces tenemos que leerlas y entenderlas, porque en ellas está la vida eterna. Amén. Miren los fariseos. Ellos sabían las Escrituras. Pero ¿a dónde llevaron a un Saulo de Tarso? ¿A dónde llevaron al pueblo de Israel? Lo llevaron a desviarse de reconocer al Mesías que había venido, de reconocer a su Salvador que estuvo frente a ellos. A lo suyo vino, pero lo suyo le rechazó, no le recibió. Hermanos, y esos hombres que sabían todo el Antiguo Testamento, conocían las Escrituras, no lo vieron. Imagínense nosotros que medio leemos la Biblia, que nos conformamos con lo que nos predican allá el domingo en la tarde. Hermano, tenemos que crecer. Hermano, es que mire, yo lamentablemente no sé leer. Hermano, mire, tenemos la bendición hoy, que aunque usted no sepa leer, hoy hay la Biblia en audio. Hoy usted puede comprar la Biblia en audio, usted puede adquirir la Biblia en audio y la puede oír. Si ya no miramos, si ya envejecimos, si nuestros ojos ya no ven, podemos oír. Y la fe viene por el oír.
Pues, hermano, leamos las escrituras, porque, hermano, a través de eso nos vamos a ubicar adecuadamente. Entonces miren lo que sigue hablando aquí Pablo. No nos falta ningún don, esperando, ¿qué cosa? Verso 7, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. Le hablé de la glorificación. Vamos a ser irreprensibles un día. ¿Cuándo? Amén. El día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese día llegue, hermano, el que comenzó en nosotros la buena obra no se va a detener. Esa es la convicción que tenía Pablo. No se va a detener hasta cuándo, hasta que la termine. Y eso tiene que estar en nuestro corazón. Dios está obrando y no ha dejado de obrar. Sí, amén. Dios está obrando, aunque usted y yo no lo sintamos, aunque usted y yo no lo veamos, eso no le quita a la promesa de Dios, hermano. Por eso es que no nos tenemos que dejar guiar por lo que sentimos, tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Amén, amén. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces dice el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cómo vamos a lograr hablar lo mismo? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo vamos a buscar todos lo mismo? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar y manifestar la mente de Cristo? Por el Espíritu Santo que está en nosotros, hermano. Porque es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que van de la mano. Porque ¿de qué nos va a hablar el Espíritu Santo? Nos va a hablar de la palabra de Dios. Hoy estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto fue anunciado por el profeta Ezequiel, fue anunciado por el profeta Jeremías. ¿Y cuál fue la promesa? Pondré mi espíritu en ustedes y escribiré mi ley. ¿Dónde? En sus corazones. ¿Quién está haciendo eso hoy? El Espíritu Santo que habita en nosotros está escribiendo su ley, su palabra en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Cuando la palabra esté en tu corazón y se la repitas a tus hijos en la mañana, en la tarde, cuando te acuestes, cuando te levantes, esa es nuestra misión, esa es nuestra responsabilidad en nuestras casas. Aleluya. La palabra tiene que estar en tu corazón y esa palabra te va a transformar. Y el poder de Dios que está en ti te va a transformar, te va a hacer una nueva persona, porque ya somos en Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva creación es. Oiga, es. No dice será. Dice que ya somos esa nueva creación. Pero aún no se nos mira. Pero aún no lo estamos manifestando, pero ya lo somos. Nos tenemos que someter al Señor entonces. Amén. Hablen todos una misma cosa, para que no haya en ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué habían contiendas? ¿Por qué habían disensiones? Porque había orgullo. Porque habían seguidores de hombres. Porque habían enaltecido a los hombres. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas y otros dicen yo soy de Cristo. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice iglesia de póngale un nombre ahí que no diga Cristo. Pablo. ¿Dice ahí iglesia de Pablo? No. ¿Dice ahí iglesia de Apolos? No. ¿Dice ahí iglesia de Pedro? No. Hermano, ¿y usted qué iglesia va? Yo voy a la iglesia de tal. ¿Y usted a qué iglesia pertenece? Yo pertenezco a la iglesia de aquel, del otro. Voy a decirlo así, yo soy de la iglesia de fulano. ¿Y usted de qué iglesia? Yo soy de la iglesia de Mengano, hermano. Para no mencionar nombres y no lastimar a nadie, ¿verdad? ¿Y usted de qué iglesia es, hermano? Qué buena respuesta esa. Usted es de la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué debe decir eso? Porque ni fulano, ni mengano, ni perencejo
murieron en la cruz por usted. Así es. Aleluya. Y eso es lo que Pablo está diciendo Por aquí, Cristo, hermano. amén. Y esto no es una falta de respeto, es lo que nosotros queremos promover, es lo que nosotros como iglesia de Cristo, hermano, nos tenemos que ubicar, y tenemos que ubicar a los ministerios donde tienen que estar. Nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que deba de tener, el que es adecuado ¿para qué? Para la edificación. Nadie haga nada por vanagloria, sino hágalo para edificar el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, porque fue Él quien se entregó, porque fue Él quien fue crucificado, porque fue Él quien fue sepultado, porque fue Él el que se levantó de entre los muertos. Miren, hoy hay religiones en el mundo, y esas religiones fueron iniciadas por un hombre. Esas religiones fueron iniciadas por un maestro. Esas religiones fueron iniciadas por, si lo quiere ver así, buenas personas. Pero llegó el día en que murieron y los sepultaron. Y todavía están sepultados. Pero el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Por eso es que la iglesia es de Él. Somos del Señor. Démosle gloria al Señor por eso. Y eso es lo que dice. Esto es lo que dice la Biblia. Verso 13. ¿Acaso Cristo está dividido? Mira las preguntas. ¿Fue crucificado Pablo? Los que dicen yo soy de Pablo, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? Fueron bautizados en el nombre de Pablo. No sé cuántos hemos tenido el privilegio de bautizar en agua a alguien, pero el Señor dijo: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No digo que los bautizáramos en nuestro nombre, porque el bautismo representa, hermano, nuevamente, que Jesús fue el que murió, Jesús fue el que fue sepultado, y Jesús fue el que resucitó. Por eso es que lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Por eso es que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que representa bautizar en el nombre de Jesús también. Sí, amén. Entonces, doy gracias a Dios, dice Pablo, que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y es que, mire, hermano, en el tiempo de Jesús, habían rabinos, habían maestros. Uno de ellos, por ejemplo, era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía discípulos. Y entonces lo que hacían los rabinos era que los bautizaban a sus discípulos, los bautizaban en su nombre. ¿Y qué significaba el bautismo? Bautismos han habido siempre. Pero lo que significaba era que ellos se identificaban con ese maestro y se bautizaban. Hermano, quería decir que se adherían a una escuela de pensamiento, se adherían a un maestro y decidían seguirlo. Pero Jesús no es nada más otro maestro. Jesús es Dios. Amén. Él es Dios. Y por eso nos bautizamos, porque nos identificamos, hermano, con que Él es Dios. Sí, amén. Dice amén. No nos bautizamos para ser salvos, porque la salvación no es por obras. ¿Es por qué? Por fe. Nos bautizamos porque tenemos la convicción. La convicción. Y es un testimonio público. ¿Por qué lo hacemos en público? ¿Por qué se hacen los bautismos en público? Porque es un testimonio público de nuestra fe. Entonces, hermano, por favor, usted no le pertenece a ningún hombre. Mire, el pueblo de Israel, allá en Egipto, ellos le pertenecían al faraón. El faraón decidía por ellos. Ellos eran esclavos. ¿Se recuerda cuando tenían las cargas pesadas de Egipto? ¿Qué pasó? Quieren ir a adorar a Dios. Están ociosos, dijo el faraón. Quítenles la paja. Y el faraón dio la orden de quitarles la paja. Y aquellos pobres tuvieron que ir a buscar la paja, tuvieron que traer la paja, mezclar la paja con el lodo, con la tierra, hacer los adobes y construir. Se les duplicó el trabajo. Se les duplicaron las cargas pesadas, porque el faraón se sentía su dueño. No se sentía, él era su dueño. Por eso fue que hasta que pasaron el Mar Rojo,
y ya no lo volvieron a ver, ahora le pertenecían a Dios. Y por eso el faraón murió en el mar rojo, hermano, porque Dios dijo: ustedes van a ser ahora míos, ustedes van ahora a ser mi pueblo, van a ser una nación santa, van a ser un pueblo adquirido. Y los llevó ¿a dónde? Al monte Sinaí, donde hizo un pacto con ellos y les dio su ley, pero una ley escrita en tablas de piedra. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, donde Dios nos dio ¿qué? Nos dio su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está escribiendo su ley. ¿Dónde? En nuestros corazones, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Honremos a aquellos que nos han enseñado la palabra del Señor. Honremos a aquellos que Dios usó para que nos entregáramos a Cristo. Honremos su memoria si ya no están vivos. Honremos con respeto a esas personas que nos enseñaron la palabra del Señor. Honrémonos. Pero ninguno de ellos, ninguno de nosotros, los ministros, estamos al nivel de Cristo Jesús, hermano. Nosotros somos solamente siervos del Señor. Y nos tienen que reconocer como eso, siervos. Y la palabra siervo, ¿sabe qué significa? Significa un esclavo. Somos siervos del Señor. Ubiquemos los ministerios donde los tenemos que ubicar. No les demos más énfasis que los que tenemos que darles, que es la honra, pero no la adoración. Solo hay uno que es digno de toda gloria, de toda adoración. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él, solo al que de Él te bendigas. Por favor, pongámonos de pie. Póngase de pie conmigo. Mire, le voy a dejar una tarea. Lea toda la Biblia. Si quiere, si se quedó picado, ¿verdad?, con lo que dicen los primeros versos de la carta a los Corintios, lea todas las cartas de Corintios, las 2 cartas de Pablo. Va a ver cómo la intención de Pablo es traer orden, traer corrección, es ubicar todo en el orden de Dios. Y Dios los bendiga, iglesia Manuel Semaní. Que Dios use a su pastor. Que Dios use a los responsables que hay acá. Una palabra que nosotros enfatizamos en el IN Central es la palabra responsables. Y eso quiero dejarla en su corazón hoy. Usted es responsable por su casa. Usted es responsable por su familia. Usted es responsable por darle testimonio a los suyos de quién es su Señor y su Dios. Somos responsables de que la palabra del Señor esté en nuestro corazón. Somos responsables de enseñarla en nuestra casa. Somos responsables de leerla, de aplicarla, de buscar que se haga vida en nosotros, hermano, porque es el testimonio que tenemos que dar allá afuera. Cierre sus ojos y levante sus manos conmigo. Y quiero que traiga a su mente toda su familia que aún no conoce al Señor. Tráigalos a su mente en este momento. Y digámosle juntos: Señor, ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de los míos. Ten misericordia de mi familia que está en idolatría, que está en religión. Por favor, Señor, sálvalos. Sálvalos. Sálvalos, Señor. Usa mi vida para dar testimonio de ti. Por favor, aquí estoy yo, Señor. Dígale: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para servirte. Heme aquí, Señor, para ser un instrumento de bendición a mi casa. Heme aquí, Señor, para ser un instrumento de bendición a los niños. Padre, usa a nuestros jóvenes, usa a nuestros niños,
Usa a nuestras hermanas y hermanos, Señor. Úsanos para poder dar testimonio de ti. Úsanos, Señor, para poder testificar de ti. Úsanos como evangelistas. Úsanos como discipuladores. Úsanos, Señor, como siervos y como siervas para poder llevar este evangelio glorioso, para poder llevar este evangelio bendito, para poder llevar estas buenas nuevas de salvación a los nuestros, Señor. Por favor, salva mi casa, salva a mi familia. Abre sus ojos, quita el velo, Señor, de sus ojos. Quita el velo de la religión, quita el velo de la idolatría, quita el velo de la oscuridad, Señor, en la que están hoy, muertos en sus delitos y pecados, como un día yo estaba, Señor. Pero por tu gracia y tu misericordia, hoy somos hijos de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que lo hizo, para anunciar las buenas nuevas de aquel que lo ha hecho. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Ten misericordia. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos esta tarde. Ayúdanos a rendirnos. Ayúdanos a someternos. Ayúdanos a entregarnos a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero pedir al hermano Julio que por favor pases aquí conmigo. Queremos orar por hermano Efraín. Pasa por favor, hermano Efraín. Si puede venir la esposa, hermano Efraín, por favor, también. ¿Tienen hijos? Que vengan también sus hijos, por favor. Pasen acá, por favor. La esposa del hermano Efraín, sus hijos. Vamos a orar por ellos. Vamos a bendecir. Vamos a pedir al Señor que esta familia de siervos de Dios, esta casa siga siendo una casa de bendición. Por favor, hermano, ore por su pastor, ore por esa familia, oremos por ellos. Pidámosle al Señor su gracia, su misericordia. Pidámosle al Señor que los guarde. Pidámosle al Señor que los bendiga y que los use para seguir enseñando, para seguir ministrando la palabra del Señor a esta congregación, para ser un ejemplo, para ser un modelo de siervos y siervas, para ser un modelo de discípulos de Jesús, para ser un modelo y que puedan modelarles a ustedes la palabra del Señor. Que ellos puedan decir, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta familia pastoral. Oramos por el hermano Efraín, Señor. Y en él oramos también por su casa, por su familia. Gracias porque aquí está su padre, Señor, que le enseñó, que lo instruyó, que lo formó en tu palabra, Señor. Gracias por esa instrucción que de niño, de joven, él recibió de su padre. Gracias por esa formación. Y gracias también, Señor, porque en medio de las luchas y las pruebas que le han tocado vivir a él, Señor, tú te has mostrado y tú te has manifestado en su vida. Hoy oramos y le bendecimos, Señor. Hoy oramos por esta casa, por esta familia. Oramos por su esposa, oramos por sus hijos. Señor, que te amen a ti por sobre todas las cosas, que te sirvan, que te honren, Señor, y que podamos caminar juntos con esta familia, con esta congregación, con esta familia nuestra, Señor, porque tenemos el mismo Padre, porque tenemos la misma fe, porque tenemos el mismo Espíritu, Padre. Hoy agradecemos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Extienda su mano, hermano, y bendiga. Bendecimos, Señor, abundantemente. Oh Señor Dios eterno, gracias. La bendición, Señor,
poderosa de tu Espíritu Santo. Algo nuevo, diseños nuevos, escenarios nuevos, Señor. Padre, cosas poderosas. Hoy bendecimos, Señor, cada uno de estas familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy hablamos, Señor, que esta casa es una fuente, que esta casa, Señor, Padre, es una casa de misericordia, casa de pan. Señor, suple todas sus necesidades, Señor. Suple, Señor, otro lugar más grande. Suple, Señor, hasta para un terreno en su momento, en su tiempo. Hoy bendecimos, Señor, sus vidas. Oh, Señor, hoy bendecimos, Padre. Señor, rodeamos, Señor, de gente que entiende, que ame, Señor, que quiere aprender a ser discípulos. Señor, rodeado de gente, Señor, dispuesta a llevar este evangelio. Bendecimos tu vida, varón. Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, líbralos de toda obra del enemigo, de todo accidente, robo, asalto, Señor. Libra, Señor, toda esta casa, y que esta casa, Señor, sea luz, Señor, es luz en Cortázar y sus alrededores. Hoy bendecimos, Señor, cada uno de sus hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias. Señor, aquí está. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para mí es un honor ver que Dios en este momento nos haya instalado. Para mí es una bendición. Yo bendigo la vida de nuestro pastor Juan Carlos, delegado apostólico de parte de Dios. Pastor, gracias por venir. Dios nos va a recompensar grandemente y lo amamos. Esta es tu casa. Pastor Jaime también, Julio, Pastor Julio, Pastor Julio es su casa también. Gracias. Y amado Pastor Martín, Padre mío, también es su casa. La puede ocupar. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje hermoso. Damos gracias. Gracias, Padre. En esta hora te queremos dar gracias, porque sabemos que fue tu palabra, que fue tu mensaje. Señor, que esta palabra dé fruto al 100%, Padre, en nuestras vidas. La pongamos por práctica en este momento, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque me has dado una vara y un callado, yo lo creo, como un pastor siervo tuyo. Yo recibo ese peso, Señor, de autoridad, y ese peso, Padre, de responsabilidad. Lo recibo, mi Señor. Gracias por amor a tu nombre, te doy gracias por la vida de tu siervo, nuestro pastor general allá en Guatemala, nuestro apóstol Héctor Lugo. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor. Levanta, Padre, su vida, la vida de esta congregación, de cada pastor que vino. Te lo ruego, Padre, y de cada congregación donde tú los has puesto. Rodéalos de hombres que le amen, los respeten y tengan el mismo espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por toda bendición que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por toda tu gloria, tu presencia y tu Espíritu Santo en nosotros. No te vayas, Padre. Quédate siempre con nosotros, porque somos tuyos. Somos tuyos. Tú moriste por nosotros y te diste por nosotros. Nos debemos a ti y te pertenecemos a ti. Cada iglesia representada que estamos aquí, somos iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a los hermanos de la transmisión, la paz de Cristo. Asimismo, hermanos.